Se está hablando mucho de los trombos y queremos saber algo más sobre este efecto o no que está provocando esta vacuna. Y para ello tenemos a nuestro invitado, Juan Sánchez Rubio, él es cardiólogo. Vamos a ver primero qué es un trombo y en qué zona del cuerpo se produce. Juan. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias. Pues un trombo es un coágulo sanguíneo que se produce pues, por acumulación de algunas de las células de la sangre, fundamentalmente de plaquetas, y también de algunas proteínas de la sangre como es la fibrina. Puede producirse en realidad en cualquier vaso sanguíneo, sea una arteria o vena, pues en determinadas circunstancias. Creo que que podemos verlo gráficamente cómo se produce un trombo, que es lo que nos está describiendo en estos momentos. Ahí está. Bueno. Si puede interpretar un poco más esa imagen, aunque yo creo que era lo que nos estaba contando, Juan. Sí, pues el esquema parece una arteria porque está pintada en rojo y por la distribución de las ramas, aunque luego veo que tiene válvulas. Luego en realidad creo que está representando una vena. Como vemos, hay una válvula en la primera vena que vemos y vemos cómo se van acumulando, en ese caso serían plaquetas y fibrina, que van obstruyendo la vena hasta que llega un momento en que el trombo es oclusivo e impide el paso de la sangre. Además, y como complicación, como vemos en la última imagen, pues el trombo se puede movilizar, que es lo que llamamos un embolismo, embolia, se moviliza de donde se ha formado a otro lugar. En este caso, si fue un trombo formado en la pierna, podría embolizar a una arteria del pulmón y producir una embolia de pulmón, que sería una patología potencialmente muy grave. ¿Eso es lo más grave que puede provocar una trombosis, un trombo? Bueno, hay patologías igual de graves que la embolia de pulmón, porque el trombo puede producirse en una vena, como hemos visto aquí, pero también en una arteria. Entonces, si ocurre una arteria del corazón, una coronaria, lo que produce es un infarto de miocardio, que también es una patología potencialmente muy grave, y si afecta a una arteria del cerebro, pues puede producir un infarto cerebral. O sea, depende, la gravedad del cuadro depende a la arteria en la que produce la obstrucción y a qué órgano irriga esa arteria. Es un poco la gravedad. Bueno, de momento ya sabemos lo que es un trombo, clase didáctica. Y ahora, antes de la pandemia, ¿qué tipo de pacientes solían sufrir un trombo, una trombosis? Pues también volvemos a si es trombosis arterial o venosa. Normalmente las trombosis arteriales ocurrían más en pacientes que tenían enfermedad cardiovascular. Los pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores, tenían más riesgo de tener un evento de este tipo, sobre todo infartos de miocardio o cerebrales. Y las trombosis venosas se favorecían más en otro tipo de pacientes, pues en pacientes encamados, en pacientes muy sedentarios, en pacientes obesos o en aquellos que tenían también insuficiencia venosa en las piernas. Y los casos que ahora mismo se han detectado tras administrar la vacuna de AstraZeneca, que no son muchos, son pocos casos, sí, pero son poco frecuentes ese tipo de trombosis en la Unión Europea. ¿De qué tipo de trombosis estamos hablando? Bueno, aparte de los tipos de trombosis que hemos comentado, parece que ha habido otro tipo de eventos que son más raros o excepcionales, como son las trombosis de senos venosos craneales, que eso sí que es realmente muy extraño. Y aunque ha habido pocos casos, como tú comentabas, como suelen ser casos en la práctica clínica excepcionales, yo creo que es lo que ha dado la señal de alarma. Porque esto se ha observado ha coincidido que en todas las personas a las que se ha administrado AstraZeneca se ha producido esta curiosa trombosis o poco frecuente. Bueno, en todas no, pero sí el caso que ha habido en España me parece que ha sido de trombosis de senos, y creo que a nivel europeo entre 17 millones de dosis, no sé si han sido en total 37 trombosis, y de esas 12 o 14 de senos venosos, que como digo es una patología infrecuente y que es lo que ha puesto en alerta pues, a las autoridades sanitarias. Y otra pregunta, también se habló de la posibilidad de trombos como síntoma de la COVID. Sí. ¿Estaríamos hablando también de esta situación dentro de los síntomas COVID más allá de la vacunación? De la vacuna. Bueno, parece claro que los pacientes afectos de COVID tienen pues, una propensión mayor a sufrir trombosis tanto arteriales como venosas, aunque fundamentalmente venosas. Y esto parece que es por varias causas. Por un lado, en cualquier infección grave, como puede ser el COVID, pues la respuesta inmunitaria lo que desarrolla es un estado como proinflamatorio del organismo que puede favorecer la lesión de las capas internas de las arterias y de las venas, que eso favorece los trombos. Además, se elevan otros factores que intervienen en la coagulación, como el fibrinógeno, y si además sumamos a eso que son pacientes que están encamados muchas veces y con hipoxemia, pues es el cóctel perfecto para poder sufrir eventos trombóticos en este tipo de pacientes, pero sobre todo en los graves. En los pacientes asintomáticos con poca clínica es más raro. Ahora vamos a analizar también, estamos viendo lo que es un trombo, sí, y cómo afecta. Vamos a hablar también con un epidemiólogo a ver qué compuestos tiene esa vacuna por si podría provocar estos efectos, pero ¿usted se atreve a decir que podría ser efecto de la vacuna? Yo no me atrevo a decir, primero porque no soy un experto en la materia y porque, como decimos, los datos, o sea, la incidencia ha sido muy bajita. Esto estará en investigación. Yo no me atrevo a decir que sea por la vacuna, no es mi campo además.